número 17, verso 7 y verso 8. Compartiendo siempre, hermanos, nuestras Biblias con nuestros hermanos, con las visitas que están en esta noche, que nos honran también con su presencia. Bien, si tenemos toda la cita decimos amén. Y la palabra de Dios se lectura de la siguiente manera. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevo y producido almendras. Amén. Padre eterno, Dios maravilloso, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia para poder, Señor, oír el consejo de tu palabra. Queremos, Señor, que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón. Hemos cantado, hemos adorado, hemos honrado tu nombre, pero queremos también alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu, Señor, en esta hora con tu palabra. Por lo tanto, Señor, que nuestros oídos estén prestos, estén atentos a la voz de tu Espíritu Santo, y que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestra vida. Podamos oírla, entenderla y atesorarla en nuestro corazón, y ella produzca vida en cada uno de nosotros. Pedimos tu dirección, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden, hermanos, tomar su asiento. Sea bendecido el nombre del Señor. Sea usted orando, clamando, hermano, en su lugar, para que el Espíritu Santo pueda hablarnos en esta noche. Amén. La pastora, voy a hacer un paréntesis, nos hablaba que en abril vamos a tener entonces nuestros bautismos para los hermanos. Aquí hay jóvenes, señoritas, que aún no se han bautizado. No esperen mucho, no hay que pasar los años, porque el bautismo es un paso de fe y de obediencia. Así que la palabra claramente dice: el que cree en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, es candidato para el bautismo. Cuando iba Felipe con el etíope camino por el desierto, el etíope se acercó a Felipe y le dijo: bueno, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? Y él dijo: solamente cree en el Señor Jesucristo. Y llegaron, dice, a cierto lugar donde ambos descendieron, donde habían muchas aguas, y allí Felipe bautizó al etíope y desapareció de sus ojos. Entonces la única condición es creer en el Señor Jesucristo y dar el paso de fe y de obediencia. Así que no deje pasar mucho tiempo, que tal vez pueda ser la última oportunidad, nadie lo sabe. Así que, hermano, todavía tiene para que pueda pensarlo bien, y ojalá pueda decidirse bajar a las aguas bautismales. Vamos a tener un retiro, hermano, en esa fecha, así que vamos a estar viendo un camping, un lugar donde podamos ir y estar todo ese día en la presencia del Señor, estudiando su palabra, cantando, orando, teniendo los bautismos, compartiendo todos juntos un almuerzo, y así pasar todo el día, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Así que llevemos en oración todo esto, amén, para que nuestro Dios sea honrado y glorificado. Bien, entramos a la palabra. La vara que florece es el título, hermano, de este tema, de este mensaje, o de esta prédica, o de este sermón, como usted, hermano, quiera llamarlo. Y este, hermano, es un caso muy especial. Dentro del capítulo 17 de Números se habla de un milagro que sucede, pero en el capítulo 16 se habla de una rebelión, la rebelión de Coré y de sus seguidores. Y la palabra dice en Romanos capítulo 13 que todo aquel que se resiste o se rebela contra la autoridad puesta por Dios, se está rebelando contra Dios mismo. Por lo tanto, cada uno debe someterse, dice, a las autoridades
puestas por Dios. Porque las autoridades puestas por Dios están para bendición y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el pueblo del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Y estos hombres, hermanos, dice que se rebelaron y quisieron usurpar, quisieron tomar el lugar, hermanos, de Aarón. Alabado sea el Señor. Y Moisés dijo: mañana saldremos, cada uno saldrá de su tienda, y Dios mostrará a quien Él ha escogido para ser parte del liderazgo. Y siempre, hermano, en la iglesia de Dios, y hablo a nivel general, siempre en la iglesia de Dios ha habido pugna. ¿Qué quiere decir esto? Oposición, rivalidad por el liderazgo. Todos quieren ser líderes, todos quieren mandar, y el diablo y la carne se aprovechan de este asunto. Nos ayuda el Señor. Por lo tanto, Dios, entonces, el que llama, pelea por los suyos. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para liderar, Dios lo va a respaldar y no lo va a dejar solo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios mostró, dice, abriendo la tierra y tragándose los vivos aquellos que se rebelaron, a Coré y a sus seguidores. Dice la Escritura en el capítulo 16 de Número que ellos, la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. De esta manera Dios mostró que el líder que había llamado era Moisés y Aarón. Y el pueblo dice que quedó atónito porque en un día Dios exterminó a 14.700 hombres de una sola pasada. Dios destruyó a todos los rebeldes, a todos los que estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón. Mire, mi hermano, sepa usted que a ningún rebelde le irá bien con Dios. Nadie que se rebela contra Dios ha prosperado. Nadie que se rebela contra Dios le ha ido bien en la vida. Bendito sea el Señor, porque hay una ley puesta por Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si uno siembra para la carne, en el ego, en el materialismo, en el consumismo, en los intereses personales, y no siembra en lo espiritual, lamentablemente va a cosechar condenación. Pero cuando uno siembra en lo espiritual, en la obediencia, en la sujeción a Dios, va a cosechar vida eterna. Tal vez alguno pensará: ¿cómo Dios mató a 14.700 personas si Dios es un Dios de amor? Pero Dios es soberano y Él hace, hermanos, como Él quiere. Y sepa ustedes que Dios no tolera la maldad, Dios no tolera el pecado en su pueblo. Y Dios conoce el corazón del ser humano. Como Él conoce mi corazón, conoce su corazón en esta noche, el corazón de la dama, el corazón del varón, el corazón del joven, el corazón de la señorita. Dios sabe cuando alguien se descarría y se enchueca y no se va a enderezar. Entonces Dios lo desecha. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y eso, curiosamente, hermano, hay otros que se caen, pero se arrepienten y Dios lo levanta. Amén. Dios lo restaura. Dios lo levanta. Y es que Dios conoce el corazón. Conoce el corazón temeroso, aleluya, de los seres humanos. Por eso que la palabra dice que 7 veces cae el justo, pero Dios lo levanta. Dios conoce el corazón. Pero tú y yo no conocemos cómo es nuestro corazón. Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. Y pregunta: ¿quién lo conocerá? Ni tú ni yo conocemos nuestro propio corazón, pero hay uno que lo conoce, y ese es el Dios que está sentado en su trono, reinando y rigiendo a todas las naciones. Ahora vemos la palabra que Moisés le pide otra prueba y le dice: si alguno de ustedes quedó con la duda porque le parece que Aarón ni yo somos los líderes que Dios levantó, vamos a hacer otra prueba. Y Moisés dice que ordenó a cada príncipe de cada tribu de Israel que trajeran una vara
y que escribieran el nombre de la tribu en aquella vara. Y Moisés dijo, vamos a meter esas varas secas, ponga atención en esto, varas secas dentro del arca del pacto. El arca del pacto representa la gloria y la presencia de Dios. Dios le dijo a su pueblo que el que se iba a manifestar a través de esa arca, y esa arca estaba cubierta por 2 querubines, cubriendo con sus alas, y esos querubines representan a los serafines, cuyo nombre significa fuego, y son los que están más cerca de Dios. Son los que están más cerca de la gloria, de la santidad de Dios. Son esos seres extraordinarios de los cuales habla Apocalipsis capítulo 4. Son seres que tienen ojos por todos lados, tienen 6 alas, con 2 alas cubren sus ojos para no ver la gloria del Dios eterno. Y en esa arca se habían introducido esas varas secas. Y Dios mostraría quién sería el que liderara en lo espiritual al pueblo de Israel. Para que no haya más contienda, para que no haya más queja, porque es Dios quien elige, no es el hombre quien elige, es Dios quien elige. La Biblia dice que nadie escoge para sí esta honra. La honra no viene de los hombres, la honra viene, aleluya, de parte de Dios. Dios es el que elige, Dios es el que llama, Dios es el que capacita, aleluya. Podemos nosotros anhelar los ministerios, pero Dios llama y escoge y lo aparta para su gloria. ¿Y quien reparte los ministerios del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que tomaron las 12 varas y la introdujeron, verso 4, y la pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros, verso 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. En otras palabras, iglesia, Dios dijo, yo voy a hacer un milagro. Yo voy a hacer algo extraordinario. La vara de Aarón estaba también metida, hermano, allí entre todas las otras varas. Pero Dios dijo, la vara del varón que yo escoja va a florecer. Y a través de este milagro, todos aquellos que murmuran acerca de vosotros, todas esas voces guardarán silencio. Yo voy a elegir a un varón que represente espiritualmente a mi pueblo. Voy a elegir a una tribu, la cual será especial, la cual se encargará de velar por el tabernáculo de reunión, la cual se encargará de ofrecer sacrificios continuos delante de mí. Yo voy a elegir, dijo Dios, a una tribu de la cual saldrán hombres que ministren en mi presencia. Verso 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, verso 8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Mire, iglesia, este es un milagro tremendo. Aarón no era perfecto. Vamos historias más atrás, había estado involucrado en el becerro de oro. Había metido todas las joyas que el pueblo de Israel había pasado, como él era fundidor, era artesano. Las metió ahí y salió un becerro de oro. No era perfecto. No era un hombre, hermano, íntegramente perfecto. Tenía sus detalles, pero aún así Dios lo escogió delante del pueblo. Y es más, dice que dio testimonio que lo había llamado y que lo había apartado
para el sacerdocio. Y esto me trae a la memoria, hermano, un texto en el Nuevo Testamento que dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, aquello que no era, lo escogió Dios. Gloria sea el Señor. Por eso que el autor de la carta a los Hebreos dice: nadie toma para sí esta honra sino aquel que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón y sus hijos. No solamente dio testimonio Dios allá en el Antiguo Testamento, sino que ahora en el Nuevo Testamento Dios lo confirma el llamado de Aarón. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? El primer milagro es que Dios elige, escoge, aparta con imperfecciones, porque quiera, hermanos o no, hermano, Aarón tenía sus imperfecciones, pero Dios lo llama, Dios lo apartó, Dios lo eligió. Tal vez no haya sido el gusto de muchos, como quizás sí, pero la cosa es que Dios lo llamó. Puede que este vaso de barro que en esta noche está, hermano, hablando la palabra de Dios, está predicando, tal vez no sea el gusto de muchos o de algunos, tal vez murmuren, o puede que sí le agrade a algunos, no lo sé, pero qué bueno que no me cogió usted, sino que fue Dios que me llamó a predicar su palabra, a enseñar su palabra, y cuando Dios llama, Dios respalda, Dios confirma y Dios bendice. Amén. Y este es el milagro que se produce en una noche. Primero entendemos que las varas estaban, ¿cómo estaban las varas? Secas. ¿Podrá haber vida en algo seco? Las varas dice que estaban secas, no tenían vida. No estaban enterradas en tierra, no tenían agua. Estaban secas. Pero se produce el milagro extraordinario. En una noche no solo florece la vara, sino que da brotes. Y no solo da brotes, sino que da flores. Y no solo da flores, sino que da frutos. Todo en una sola noche. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Dios da vida a lo que no tenía vida. Dios es el Dios de la esperanza. Mira, iglesia, la vara seca representa al pueblo de Dios, pero la vara reverdecida representa el resurgimiento del orden sacerdotal de los levitas. Y de allí vienen los sacerdotes, los sumos sacerdotes, aquellos que están encargados de ministrar en la casa de Dios, en el altar de Dios. Ninguna otra tribu, nadie más puede meterse en el oficio de los levitas. Dios está declarando esa vara que ha florecido, que ha reverdecido, representa a la tribu de Leví. La tribu de Leví es el sacerdocio. Dios está, aleluya, diciendo que iba a llegar un tiempo que el sacerdocio iba a florecer, que el sacerdocio iba a dar fruto, iba a crecer de una manera extraordinaria. Y miren, Israel están preparando, designando sacerdotes de la línea de Aarón para volver a ofrecer sacrificios. Una vez que se levante el tercer templo, la maqueta está hecha, pero falta todavía el lugar. Y esta, escuche bien, esta será la señal más grande de la venida del Señor. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Porque Cristo va a venir en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? Y esta vara reverdecida representa el sacerdocio que ha reverdecer en el último tiempo, donde vendrá el Mesías, donde vendrá el Señor, el Salvador del mundo. Y el sacerdocio levítico tiene que ser restaurado. ¿Para qué? Para que Israel pueda conocer al Mesías. Ellos necesitan al ministerio levita con urgencia. Ellos necesitan volver a la enseñanza de la palabra de Dios para que todo Israel, como dice la carta a los romanos, sean salvos. Cuando uno estudia, cuando uno, hermano, analiza la escritura, la palabra de Dios, casi todos los profetas del Antiguo Testamento, casi todos, eran levitas. Y eso no es una casualidad.
Pero escuche, va a haber un resurgimiento del sacerdocio. Aquel sacerdocio que estaba seco va a florecer. Ahora, si los judíos tienen sus sacerdotes, tienen sus animales para el sacrificio y están a la espera del tercer templo, pero nos preguntamos qué pasa con los creyentes, qué pasa con la iglesia de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Primero, Pedro señala que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y escuche esto, somos real sacerdocio, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar la gloria y la grandeza de Dios. Y en Apocalipsis 1:7 dice que el Cristo de la gloria, nuestro Señor y Salvador, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, la iglesia ha sido constituida por Jesucristo como sacerdotes del Dios vivo. Usted y yo somos sacerdotes del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo cada día ministramos en la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso Hebreos capítulo 13 le dice a la iglesia y le dice a todo creyente: ustedes como sacerdotes ofrezcan sacrificios agradables a Dios, frutos de labios que confiesen su nombre. Tanto Israel como el pueblo cristiano somos llamados sacerdotes de Dios. Si Israel tiene una tribu, los levitas, que son los representantes del pueblo, nosotros los cristianos somos conformados por Dios sacerdotes. Efesios capítulo 14 declara que Cristo es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo. Del pueblo judío, del pueblo gentil, Cristo hizo un solo pueblo. Alabado sea el Señor. Y Pablo, hermano, maneja bien este tema del sacerdocio. Romanos capítulo 12, Pablo dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un sacerdote no solo, hermano, presenta el sacrificio, sino que ahora se presenta, dice, a sí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Yo sirvo a Dios, yo temo a Dios, yo camino en el Evangelio porque amo a Cristo. ¿Por qué? Porque Él me salvó, porque Él me redimió, porque Él me ha dado promesa, porque Él me ha dado esperanza de una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo le sirvo porque soy su sacerdote, porque de entre millones de millones Él me miró, me escogió, me llamó, me apartó cuando era una vara seca, pero el Señor en una noche hizo el milagro y me dijo: vive, florece, da frutos para mí. Vivimos tiempos finales y decisivos. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que levantarse. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene que cumplir su propósito en esta tierra. Hay una orden imperativa de Dios para la iglesia de ir y predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero la iglesia tiene que ser restaurada. La iglesia tiene que ser despertada. La iglesia tiene que ser inquietada. Aleluya. Dios levantará un remanente de sacerdotes llenos de vida espiritual para que este mensaje corra y se cumpla. Mateo 24, que cuando sea predicado este evangelio a todo el mundo, entonces será el fin. ¿Por qué la vara de Aarón? Nos preguntamos esto. Yo me lo pregunté: ¿por qué la vara de Aarón dio almendras y no dio higos? ¿O por qué no dio otro fruto?
¿Por qué no dio otro fruto representativo, hermano, de algún árbol, hermano, en la Escritura? ¿Por qué dio almendras? Y buscando esto encontré que en el hebreo almendra significa luz. Y ese sacerdocio que será levantado será restaurado, será reverdecido, será un sacerdocio que traerá luz, que traerá revelación, que traerá esperanza, que traerá consuelo en un mundo, aleluya, que está agonizando. Alabado sea el Señor. Pero seguimos preguntándonos, ¿por qué el almendro? Y de acuerdo a la botica, hermanos, el almendro es un árbol que llega a los 10 metros de altura. Pero el almendro es el único árbol que marca el término del invierno y el inicio de la primavera. Y dentro de todos los árboles, el almendro es el primero en florecer. Póngale cuidado, hermano, a este que le estoy hablando. El almendro es el primero el que da señales en los campos, en los valles, que el invierno frío y oscuro ha terminado y que viene la primavera, viene la vida, vienen los colores verdes, vienen los multicolores de las flores, viene la esperanza. Alabado sea el Señor. Se goza usted hoy en la revelación de la palabra de este Dios grande y maravilloso. Y Dios quiere que muchas varas se comiencen a reverdecer en este tiempo, para decirle adiós a la oscuridad, para decirle chao a la frialdad, para decirle adiós a la indiferencia y llenarnos de la luz de Dios y de la vida de su Espíritu Santo. Ese almendro es especial porque es el único árbol que da una flor blanca y maravillosa. Y eso representa la santidad, representa la pureza del sacerdote. El fruto representa la obra que será agradable delante de Dios. Todo sucedió en una noche, solo en un par de horas. Dios vino y lo cambió todo. Aleluya. Yo oro y pido a Dios en esta hora para que Dios tome nuestras vidas también y comience a darnos una vida zoe, una vida espiritual, una vida llena del Espíritu Santo. Escuche bien, esas varas no fueron llevadas a un río, no fueron enterradas en la tierra. Esas varas fueron llevadas a donde estaba la presencia de Dios, al lugar de la intimidad, al lugar donde está Dios, al lugar de la intimidad, al lugar donde mora Dios. Una vara seca que no tiene vida, solo puede tener vida estando cerca con Dios, cerca de Dios, que Dios le alcance para que se produzca el milagro. Un día sí estábamos secos, sin vida espiritual, pero en una noche, en un día, en una hora especial, Dios nos miró y nos tomó y nos llevó al arca del testimonio, nos cobijó con su presencia, nos cobijó con su gloria, y usted y yo le abrimos nuestro corazón a Dios y Dios nos dijo: ¡vive! Y comenzó la obra del Espíritu Santo en nuestra alma, y nuestra alma comenzó a reverdecer, nuestro espíritu comenzó a vivir en su presencia, y comenzamos a sentir esos ríos de agua viva corriendo por nuestro interior. Por eso Jesucristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Esta palabra es una profecía que el sacerdocio iba a reverdecer, pero en esta hora sea una palabra para ti iglesia, para ti hermano, para ti mi hermana, para ti joven señorita, para que comience a reverdecer, para que comience a florecer en la presencia del Dios Todopoderoso. Deja el frío invierno atrás y llénate de esta primavera, de este renacer que es en Cristo Jesús. Él está aquí en esta hora para darte vida. Él está aquí para hacerte florecer. Levántate, trae tu vara con tu nombre, acércate al altar del testimonio. Dile: aleluya, Dios, aquí estoy, aquí está mi vida, lléname de tu gloria. Dile: Dios, quiero dejar todo atrás, quiero florecer, quiero dar frutos,
Quiero dejar atrás todo. Quiero dejar allá en el frío invierno todo. Y quiero ahora en esta nuevo renacer, en esta primavera, quiero comenzar a llenarme de tu vida. ¿Cuánto aman a Dios, hermanos? ¿Cuánto aman a Dios en esta noche? Dios está aquí en este lugar. Dios te ama. Él conoce tu vida y tu corazón. Él conoce cómo está tu vida. Tú también sabes cómo está tu vida. Pero en esta noche, si has oído la voz del Espíritu Santo, si esta palabra ha tocado tu corazón, ha entrado en tu vida, has de entender que es importante que te metas en el arca de Jehová, para que la presencia de Dios pueda descender y pueda reverdecer tu alma y tu espíritu. Dios quiere llenarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere llenarte con tu Espíritu Santo. Dios quiere que tu espíritu esté rebosando de su gloria, de tu presencia, pero tienes que tomar la acción de levantarte, traer tu vara con tu nombre, meterla ahí en el arca del pacto, para que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Alabado sea el Señor. Si usted ha entendido la palabra en esta noche, si ha oído la voz del Espíritu Santo, usted sabe que necesita que Dios toque su corazón, levante su mano. Yo quiero orar por usted en esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga en esta hora. Todos los que levantaron su manito, yo quiero que pasen aquí al altar. Vengan aquí al altar, pasen adelante, acérquese al Señor, pasen fe, pasen obediencia en esta noche. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está el Dios Todopoderoso que lo hemos predicado en esta noche. Su palabra ha sido hablada a nuestra vida, en nuestro corazón. Usted sabe que su vara ha estado seca por mucho tiempo, pero en esta noche Dios está aquí. Si usted ha venido en fe, creyendo, se levantará de este lugar con su vara revestida. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. En esta noche el Dios Todopoderoso está aquí para orar el milagro más precioso de tu vida, el milagro más hermoso de esta noche, el regalo más maravilloso que Él quiere darte. Que tu vida espiritual sea reverdecida y esos ríos de agua viva comiencen a correr por tu interior como el primer día cuando tuviste el encuentro con el Dios Todopoderoso.